Un caso severo de bullying se registró en el prestigioso colegio Los Nogales en Bogotá. Es con una intención, ¿sí? No es como que hoy te molesté y mañana no. Y son los casos de los estudiantes de medicina, ¿cierto? Estamos hablando de adultos con otros adultos frente a un momento icónico, hito de vida. Son personas que pueden llegar a sentirse muy solas. Entonces vemos niños con aruñones, con morados e incluso amenazas de muerte. Hola Juan, Hola Liliana. bienvenidos a todas a este nuevo episodio de Tu Silencio. Un espacio para hablar de lo que nos duele, de lo que callamos y de lo que podemos llegar a transformar. Hoy vamos a hablar de algo que sucede todos los días, en todos los contextos, en las escuelas, en las redes sociales, en los pasillos, en cualquier grupo, ya sea familiar, educativo o social. Y que la importancia radica en que esta problemática deja heridas que son invisibles, pero muy profundas, y es el bullying. Claro que sí, Lili. Digamos que en el ejercicio de nuestra profesión, el bullying es un fenómeno, ¿cierto? Y es una problemática que ha atravesado muchas áreas desde la psicología, desde lo educativo, lo clínico, llegando a lo jurídico, que efectivamente comienza a impactar no solamente por el hecho de que hay un efecto de daño psicológico, sino que ya la Corte Suprema de Justicia tiene una sentencia frente a qué hay que hacer frente al bullying y cómo se legisla también como parte de un acoso que se está infringiendo hacia otras personas y que no solamente probablemente lo podemos encontrar en el contexto escolar, también hay acoso en el contexto laboral, pero con otras características. Hoy vamos a hablar pues de más netamente el bullying escolar. Para eso vamos a comenzar a contarles una historia que encontramos en una revista periódico de aquí en Colombia, que se llama El Colombiano, y es una historia que nos muestra cómo se vivió el bullying en una institución educativa. Entonces comenzamos. Este caso de bullying se registró el pasado 12 de abril de 2024 a través de esta noticia y dice: un caso severo de bullying se registró en el prestigioso colegio Los Nogales en Bogotá, considerado uno de los mejores del país. Pero Juan, ahí espera un momento, y es que eso que estás diciendo o estás haciendo énfasis en que es uno de los mejores colegios, también significa que no, o sea, este caso, esta problemática ocurre en cualquier estrato, en cualquier entorno, como hablábamos, ya sea social o cultural, y que aquí digamos que no se trata o no hace énfasis en estratos más altos o en estratos más bajos. Totalmente. El caso resultó con la expulsión de los menores responsables del matoneo y en consecuencia los padres demandaron a la institución después de que sus hijos fueran señalados por amenazar de muerte a la víctima, o sea, quien recibió el bullying. Y acá nos preguntamos, ¿la solución fue para el colegio o fue para la sociedad en general? O sea, el colegio evidentemente tomó la decisión de expulsarlos y quizás digamos que se cierra como ese ciclo del bullying en el colegio. Pero realmente se abordó para que esta situación dejara de suceder, pues estos chicos llegan a otra institución, a otro colegio y van a seguir haciendo lo mismo. Pero sigamos leyendo porque la historia sigue contando otros hechos más interesantes, y es que dice el rector del colegio en ese momento, Camilo Camargo, describió la situación como una serie de comentarios muy fuertes de tipo discriminatorio y excluyente. Se dio esa agresión y una intimidación de manera permanente, sistemática, repetitiva y con intenciones claras, contundentes de hacer daño al otro. Fue lo que dijo el rector en ese momento. ¿Cómo lo ves? Me parece que es una situación que no solamente se debió, y pues en realidad tampoco conocemos si se realizó algún otro abordaje para poderle dar solución a este tipo de, o a esta problemática en particular, ¿no?
pero importantísimo que no solamente, digamos, la solución hubiese sido la expulsión, sino que se hubieran tomado otras medidas y allá en cada, digamos que en cada contexto familiar, en cada entorno, cada familia hubiese tomado pues la decisión correcta de ayudar a abordar y a solucionar pues qué estaba pasando o indagar qué estaba pasando con cada uno de estos estudiantes, ¿no? Yo creo que también es importante invitar a las personas que están siguiendo la historia y es el reconocer cómo el acoso no es como, ay, jajaja, eres una persona, ¿cierto? No lo vamos a decir acá, pero porque es permanente, sistemático, repetitivo y tiene una intención clara de daño. O sea, realmente si se está dando es con una intención, ¿sí? No es como que hoy te molesté y mañana no. No es que es hoy, mañana, pasó mañana, un mes, 2 meses. Sí, entonces vamos a ir aclarando mucho más de eso. Y sigo con la historia. La víctima, un estudiante cercano a los 15 años, dejó de asistir a clases el pasado mes de noviembre debido al constante acoso escolar. Sin embargo, el hostigamiento persistió incluso en su hogar, donde era objeto de acoso verbal y psicológico a través de llamadas y chats por parte de los menores involucrados. Las conversaciones entre los agresores consistían en varios insultos e incluso amenazas de muerte. Acá, importante para aquellos que digamos que son padres de familia o que somos padres de familia o que ejercen esa rol de cuidador, ¿no? Todas esas señales o eso que uno como papá a veces ve y se da cuenta que algo no está sucediendo bien, pues para tener en cuenta el por qué estos chicos o los niños o bueno, en fin, quien está sufriendo de bullying presenta pues, todos los indicios que no son, digamos, dentro del contexto de algo son normales, ¿no? Totalmente. A pesar, sigo con la historia, a pesar de los intentos por resolver ese conflicto de manera interna, incluyendo un proceso disciplinario, la institución decidió expulsar a los alumnos o estudiantes, situación que los padres de los involucrados reprocharon y procedieron a demandar al colegio. O sea, la culpa del colegio será el que por haberlos expulsado, porque el proceso disciplinario sí o no, o es el común denominador. Recordemos que las instituciones educativas tienen manuales de convivencia, ¿no? Sí, claro. Y los manuales de convivencia están por resolución y legalmente requiere de una constitución y de una aprobación frente al consejo interno de cada colegio, y pues que no es algo como que tan sencillo, ¿no? El crear un proceso disciplinario y que realmente la situación llega hasta el punto de expulsar a los alumnos y que los papás digan no, pues porque el proceso disciplinario precisamente busca ese tipo de sanciones, o no solamente sanciones, sino actuaciones en pro como del bienestar de la institución. Sigamos. Dimos inicio a una investigación interna que llevó a la apertura formal de un proceso disciplinario que siempre tiene un enfoque formativo. Después de haber hecho todo el debido proceso estipulado en nuestro manual de convivencia, de escuchar las distintas partes, de recibir los descargos por parte de las familias involucradas, de pasar los diversos comités de comité de convivencia, la decisión del colegio fue hacer una terminación de la matrícula de los estudiantes involucrados, que eran los que realizaban pues el acoso, ¿no? El bullying. Sin embargo, los padres de los estudiantes expulsados insisten en que el proceso disciplinario fue excesivo y que han interpuesto demandas contra la institución. De los 3 involucrados señalados de matoneo, solo un estudiante fue trasladado a otro colegio tras reconocer la sanción. Bueno, se vale quien reconoce y sabe que actuó mal y pues entiende que eso trae unas consecuencias y que la persona, pues básicamente quien lo sufre y quien lo está sufriendo, pues es quien sabe todo lo que se vive y todo el daño psicológico que esto causa, ¿no? Quizás, digamos que es que hoy en día tiene un nombre, ¿no? Sí. Pero eso para tu época... No, en mi época no se decía bullying. Pues no se decía bullying, pero... Ni matoneo tampoco. Pero sucedía, pasaba. No, total. Lo que pasa es que no sé qué pasaba
o no se Nos visibilizaba normalizamos, o ¿no? se normalizó. Se normalizó. Y Defiéndete, defiéndete. pues básicamente digamos que las consecuencias no eran las mismas de hoy en día. Entonces, o hace falta un trabajo en fortalecer y en empoderar mucho más a los jóvenes Sí. para que todas estas situaciones, pues digamos que no los aborden de manera significativa y terminen en consecuencias mucho más graves. Sí, claro. Sigo con la historia. Según reseñó otro periódico, Semana, los dos estudiantes que no aceptaron la sanción se tratarían de un estudiante destacado en matemáticas y un deportista. Ambos aspiraban a graduarse en el reconocido colegio privado, pues esto le daría la posibilidad de unirse a universidades en el exterior. ¿Sí? Lo que nos indica que no siempre, digamos, el ser un buen estudiante lo hace ser una buena persona. Totalmente. Hemos tenido mucha resistencia por parte de los padres de familia que han interpuesto tutelas y otro tipo de acciones legales por lo que no están de acuerdo, pero esos procesos fueron validados por los jueces de la República, quienes dicen que el colegio ha hecho las cosas acorde al manual de convivencia, que han respetado el derecho a la educación de los estudiantes, dice el rector. Por otro lado, ha sido muy duro y muy doloroso para toda la comunidad, destacando los esfuerzos para abordar el problema del bullying, concientizándose pues que a los estudiantes y la familia sobre este tema, pues que pasa en una institución y así como sucede algo en la familia, eso se riega y todos hablan y todos comentan, ¿cierto? Y comienza a ser más visible y más notable y más preocupante, pues obviamente tuvieron que haber tomado medidas frente a esas decisiones, a la situación propia del acoso. Dice, muchos de los estudiantes no tienen detalles de lo que pasó porque por confidencialidad no lo podemos contar, pero están tristes de que algunos de sus compañeros no estén más en el colegio. Eso suena como si varios se hubieran salido del colegio. Sí, y con este caso, estas preguntas van para ustedes. ¿Te han hecho sentir menos? ¿Alguna vez fuiste testigo y no supiste qué hacer? O quizás, o tal vez estás pasando por algo ahora mismo y no sabes cómo ponerlo en esas palabras. Quédate con nosotros, este episodio es para ti. Iniciemos contándoles un poco sobre qué es el bullying, ¿no? Pues como para entender efectivamente qué significa, cuál es el concepto real y qué es lo que debemos comenzar a entender, como para que no estemos pensando que, ay, me dijo cosas feas. No. El bullying realmente es un fenómeno de acoso escolar, ¿cierto? Que ya hemos escuchado y conocido, que se caracteriza por tener una intencionalidad repetitiva y un desequilibrio frente a la violencia que ejerce un actor dentro del contexto escolar frente a otro, porque no solamente sucede entre estudiantes, ¿no? También puede haber acoso de estudiantes a docentes o de docentes a estudiantes, y también es una realidad que pueden ser físicos, verbales, psicológicos, incluso se puede dar a través del ciberacoso, ¿sí? Sí. Que es una de las características bien importantes que creemos que el bullying se da solamente ahí en el contexto escolar, ¿sí? Sino que sale, ¿sí? Y comienza a través de las redes sociales también a ser parte de la vida y de la cotidianidad. Hoy en día por eso... Ese ciberacoso ya es llegar realmente sí, al extremo. Y hay muchos tipos, ¿cierto? Dentro de los tipos de bullying, como lo mencionábamos, que así como pueden ser físicos, verbales, psicológicos, pues efectivamente pueden ser golpes, aruñones, empujones, malos tratos, insultos, burlas, apodos, ¿sí? Pueden ser hasta connotaciones de discriminación, de exclusión, pueden ser también a través de tocamientos, que probablemente nosotros podríamos creer que no hay acoso, sí, pero cuando un compañero está en una constante acercamiento y tocamiento con la compañera, pues ya no se siente tan chévere, ¿sí? Porque pues en trasfondo, si esa compañerita pues no se está sintiendo muy chévere y pues ya siente que no necesita de ese tocamiento, pues ya hay algo detrás de.
Y pues por último, todas las características de ciberacoso, que pues son todos esos chats o mensajes a través de las redes que pueden ser humillantes, amenazantes, pueden ser también dirigidos como a ese deterioro de difundir rumores o lo que mal llaman chismes, de crear situaciones de intimidad, de inescrupulosas, de dañar el buen nombre. Puede generar también unas características ahí como del tipo de bullying que se puede presentar. Importante que, digamos, que lo reconozcan, o sea, haga esa diferencia entre lo que es el bullying y, digamos, que una pelea puntual o un conflicto puntual, ¿no? Porque es que cuando hablamos de bullying, entonces debemos hacer, como lo mencionaste al principio, como la referencia de que quien ejerce el bullying o quien hace como agresor, pues lo que busca es como dominar, ¿no? Herir y de cierta forma pues controlar a esa otra persona. Pero esto se hace de forma repetitiva, con frecuencia, y esto es lo que digamos que marca la diferencia entre lo que es el bullying y pues una pelea o un conflicto. Sí, pongamos un ejemplo, caso sencillo, Carlos y José. Carlos hoy tuvo un conflicto con José y pues Carlos le quitó la pelota o Carlos le tiró algo a José, ¿cierto? Sencillo, fue un conflicto. Pero situación diferente que tú como papá, como mamá, como directivo de un colegio, te enteres que Carlos todos los días le hace algo a José, ¿cierto? Sí. Ya no necesariamente que siempre es físico, sino que hoy es físico, mañana es verbal, después psicológico, después ciberacoso, y así sucesivamente se va dando de diferentes connotaciones, de diferentes formas ese acoso dentro del colegio. No tienen a quién acudir, a quién buscar, o que digamos que no les van a creer. Entonces, muchas veces no lo cuentan, no cuentan esas situaciones, perdón, que están sucediendo, porque sienten vergüenza o porque temen que al contar la situación empeore y no mejore. Efectos que nos puede traer el bullying y que deben ser muy, muy importantes a la hora también como de revisar, ¿sí? Si esta situación, ¿cierto?, de acoso escolar, sí está generando, ¿sí?, lo que generaría el bullying a la víctima, ¿no? Pues a esa persona que lo está recibiendo. Uno o dos y tres notablemente siempre es ansiedad, tristeza y estrés. Estudiantes que comienzan a bajar el rendimiento escolar de un momento a otro o progresivamente, también puede ser debido a ese estrés constante del acoso escolar, la ansiedad precipitada que se comienza a disparar frente a las interacciones o frente a las relaciones que mantienen dentro del colegio o frente a las pruebas. O sea, niños que van al examen, que probablemente un año antes o 2 años antes no habían tenido tanta ansiedad y que hoy comienzan a dispararse una ansiedad ante un examen o un quiz, pues de pronto sabiendo que se estudiaron, prepararon, entienden los temas, pero está la ansiedad. Entonces muchas veces creemos que el efecto del bullying está sobre la situación del bullying. No, el efecto del bullying comienza a mostrarse en otras situaciones del contexto escolar. Y entonces aquí resaltar, como lo mencionamos al comienzo, la importancia que tiene el papel fundamental de quien ejerce ese rol de cuidado. Completamente. Para poder determinar y, digamos, hacer visible o captar, digamos, que todos esas actuaciones que los chicos o que los niños o niñas pues están proyectando. Completamente. Por ejemplo, los cambios de humor, el aislamiento, el intento de autolesionarse también comienza a ser un índice de los efectos del bullying. Sí, claro. Que eso es que debemos hacer la claridad, ¿no? Que muchas de estas situaciones no suceden como de ayer a hoy, no, suceden de manera progresiva, hasta probablemente de un año escolar al próximo año escolar, porque muchas veces en las instituciones no se hace esa, ¿cómo se dice?, esa distribución de los cursos. Entonces lo mismo es un grupo, al mismo el otro grupo, entonces le facilita mantener ese acoso escolar del siguiente año al siguiente año, ¿sí? Y es importante comenzar a identificar que el aislamiento y el cambio de humor no se da solamente como porque está en el desarrollo, porque está creciendo,
o por llamar la atención, o porque está que... No, hay que indagar un poco más frente a que el aislamiento se da en el contexto escolar. Tenía amigos, amigas, ya no tengo amigos, ya no tengo amigas, ya nadie me comparte los útiles, ni los cuadernos, ni los trabajos, ya no trabajo en grupo, ya no realizo encuentros. Ya, simplemente no me quiero levantar para estudiar. Y ya sí, termina así, literal, a la gravedad del punto de no voy a estudiar, comienzan a presentarse autolesiones, comienzan a presentarse pensamientos, ideaciones suicidas, ¿sí? Porque se ha agravado tanto de lo mismo que comentaba Lili, y era el estado de soledad, el estado de culpabilidad y el que no tienen apoyo frente a la situación que se está presentando porque creemos que es algo normal. Y aquí voy a querer como invitar también a revisar esto, no solamente a los padres y a los directivos, sino a entender que la diferencia entre que hoy el bullying es mucho más fuerte que lo que vivimos en nuestra época, ¿sí? No es porque hoy sea peor y ayer no. Es que hoy estamos en un desarrollo histórico y social diferente que invita a que cada ser humano se perciba, ¿sí? De quién es y de cómo se siente de una manera diferente, ¿sí? Y por ende, que a Pablo le digan que es feo, es diferente que a Mariana le digan que es fea. Entonces, ahí hay una implicación gigante de sexos, ¿cierto? De edades y de cómo se percibe cada uno. Probablemente un niño podrá percibirse que, pues, tendrá los recursos y dirá, no me importa si soy feo, no pasará nada. Pero para Mariana será probablemente profundo el que le digan que es fea. Y ahí es la característica de, no es tanto que es que todo hace bullying, es cómo la persona que lo hace busca, ¿cierto? Lo que mencionabas ahorita, hacer ese daño sobre el otro, porque sabe que le daña. O sea, el que hace bullying no lo hace por chistear. Él sabe que sí le molesta a la otra persona y sabe que le impacta y que le hace daño. Y entonces aquí podríamos decir que detrás de cada víctima pues hay una historia y que esa historia necesita ser escuchada. Y que detrás de cada silencio pues hay una herida que necesita sanar y eso se hace con apoyo. ¿Cómo identificamos características muy puntuales sobre lo que sucede en el bullying? Y es los cambios de comportamiento que se puedan dar dentro del contexto escolar y afuera del contexto escolar, ¿sí? Cuando la situación no comienza a ser visible o tiene un manejo entre la institución, sale precisamente porque de esos síntomas o esa percepción de bullying que se está teniendo, pues efectivamente está siendo mucho más impactante en su vida y por ende que va a comenzar a presentarse en todas las situaciones que tenga. Otros son efectivamente cuando vemos que yo sigo insistiendo, yo creo que todos nos caímos cuando niños, ¿no? Y jugábamos y saltábamos, pero una cosa es ser consciente de yo me hice esto, a otra cosa es cuando me lo hacen, ¿sí? Entonces vemos niños con aruñones, con morados, con raspaduras, ay, me caí, ¿cierto? Pero ahí es donde está la historia de saber, y por eso muchas veces los padres y los cuidadores invitarlos a que puede que tu hijo no les interese muchas veces contar lo que le pasa y le sucede, pero hay que insistir. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? Porque esos rasguños, esas raspaduras, a veces no fue de que yo me caí solito o yo me caí sola, sino que alguien hizo algo para que llegara a esa lesión, ¿sí? Y eso es muy importante. El que muchas veces evitan ir al colegio, como lo mencionabas, o el que no quiere ir en la ruta, el que pierden los objetos personales con frecuencia, ¿cierto? No es como que, ay, tan olvidadizo el niño y la niña que todo lo deja tirado y súper desordenado, cuando no es una característica que se ha presentado antes, sino que se está presentando ahora, ¿sí? Entonces ahí es muy importante porque ese de los objetos no es como que los dejo porque no quiero, no, los dejo precisamente porque tengo ansiedad, tengo estrés, que vivo más preocupado por lo que me van a hacer o por lo que me van a decir que por los objetos. Entonces ya no le interesa que, sí, allá está el colbón, el pegante, los colores, los marcadores, y llegan a la casa y ahí sí se acuerdan de todo. O quien realiza el bullying probablemente también se los puede estar quitando. Total.
La baja autoestima, que es uno de los síntomas más graves que podemos encontrar en el bullying, y es cuando ya los niños y las niñas y adolescentes pues, no se perciben con la suficiente estima para ellos sobre sus cualidades, habilidades, condiciones, sentimientos, y pues comienza a ser con mayor dificultad todo esto que pueden reconocer de ellos. Por eso siempre van a decir que les va mal en todo, que nada les sale bien, que necesitan ayuda para todo, que son lo peor, que ellos siempre les va mal en los exámenes, que nada, que no tienen compañeros, que nadie trabaja con ellos. Son detalles que hay que prestarle atención. Sí, y esto es para ti. ¿Qué hacer si soy víctima o si soy testigo de esta problemática del bullying, ¿no? Si tú estás siendo víctima, sí, recuerda que no estás solo o sola, que mereces respeto, que mereces tener apoyo y que por supuesto debes tener protección. Habla con alguien de confianza, ya sea un adulto, un docente de tu colegio, de tu universidad, porque puede suceder que este tipo de, o sea, que el bullying llegue a los contextos de las universidades o simplemente un familiar. No respondas con violencia porque digamos que eso simplemente no va a ser la salida. Busca canales mucho más seguros y si tienes la posibilidad, pues guarda evidencia de ese acoso, por ejemplo, si es el caso del ciberacoso y tienes la posibilidad de hacerlo, guarda esa evidencia. Pero si tú eres testigo, no te quedes callado, porque cuando se rompe el silencio, salva. Apoya a esa persona que está sufriendo de bullying, escúchala, acompáñala y sobre todo busca las soluciones para que ella pueda pedir la ayuda que se necesita. Y si en tus manos está, pues realiza esa denuncia en la institución o en la entidad o en los entes que son los indicados para hacer estas clases de denuncia, ¿no? Y recuerda que el silencio de quien está observando puede ser tan dañino como el golpe de quien agrede. Hay unos casos muy particulares que te quisiera recordar, porque sé que lo hemos hablado, y son los casos de los estudiantes de medicina. Sí. Fuerte. O sea, realmente es una realidad de los residentes, particularmente, cuando llegan a esas prácticas profesionales y el trato que reciben por parte de los otros profesionales, y deja mucho que ver de que no estamos hablando de niños, no estamos hablando de adolescentes, por darle la connotación y categoría de que ellos allá, ¿cierto? Estamos hablando de adultos, ¿cierto? Con otros adultos y que tienen realmente ejercicios de violencia verbal y psicológicos frente a un momento icónico, hito de vida, que es la formación académica, que es el desarrollo profesional, y que solamente porque le quieren decir su informe me pareció, y ya con eso creen que van a ayudar a mejorar al estudiante, pues también son cosas que dejan entrever muchos de los suicidios que se han presentado. Uno de esos fue una estudiante de medicina de una universidad, nos vamos a reservar ahí el nombre de la universidad, pero es importante de entender cómo es, hasta qué punto puede llegar el bullying, hasta qué punto debe llegar el acoso escolar. O sea, el escolar no quiere decir que sea en el colegio, es en cualquier contexto en el cual se esté dando el desarrollo de un proceso educativo, ¿sí? Y por eso el impacto de reconocer hoy de que no se trata de que yo le hable a un adulto fuerte y yo quería que el adulto me entendiera fuerte, no estamos hablando de que hay un ejercicio de poder del docente sobre el estudiante, ¿sí? Y ahí hay una búsqueda de daño, ¿sí? No una búsqueda de enseñanza, porque la pedagogía no enseña nada de eso, o sea, en la pedagogía no hay nada de maltrato verbal ni psicológico. Entonces son muchos detalles que nos demuestran y nos hacen ver que el bullying va mucho más allá. Sí, el bullying no es cosa de niños, no es una broma, no, es, no hace parte de crecer, no forma, digamos que no fortalece las personalidades. Tampoco. Es una forma de violencia que se debe frenar
y se debe frenar con empatía, con valentía y sobre todo con conciencia, ¿no? Hoy más que nunca, digamos que necesitamos crear esos espacios seguros para que nadie más se sienta invisible y atrapado en esta problemática. Recordarles que hablar salva, acompañar transforma y escuchar es un acto de amor. Realmente es con todo lo que queríamos comentarles el día de hoy. Partir de que el bullying tiene muchas cosas que nosotros necesitamos para trabajar, y de verdad que gracias por acompañarnos en este podcast el día de hoy con Liliana, Juan Camilo, que les estamos compartiendo en cada episodio, y que cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir, nos pueden preguntar. Este capítulo pues lo cerramos preguntándoles a ustedes qué estarían dispuestos a hacer para transformar ese bullying, que ustedes puedan ser testigos o que ustedes puedan llegar a vivir en algún momento. Te invitamos a un próximo capítulo de Tu Silencio Podcast. Y recuerden que lo que decimos puede herir y lo que callamos también. Muchas gracias. Gracias.